Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson Mena, estudiante de Medicina de segundo año en la sección 5 y en esta ocasión les voy a estar hablando un poco sobre la anemia. Tenemos que saber que la anemia ocurre cuando el oxígeno que transporta la sangre a los tejidos es insuficiente, entonces esto puede ocurrir por disminución de los glóbulos rojos o por la proteína que ejerce esta función, que es la hemoglobina. Entonces, la anemia se define por la OMS como la disminución de los niveles de hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro en mujer y por debajo de 13 gramos por decilitro en hombre. Para entender mejor la fisiopatología de la anemia tenemos que conocer un poco primero sobre la fisiología de los eritrocitos. El eritrocito lo producen los órganos eritropoyéticos. En las primeras semanas de vida se produce en el saco vitelino. Durante el segundo trimestre de gestación se producen principalmente en el hígado y el bazo. Y después del nacimiento o durante las últimas semanas de gestación se producen exclusivamente en la médula ósea, y así va a ser durante el resto de la vida. La médula ósea, para producir los eritrocitos, requiere los niveles adecuados de hierro, ácido fólico o vitamina B9 y cobalamina o vitamina B12. Cuando ya la sangre periférica alcanza el eritrocito, tiene algunas características. La célula es una célula con membrana deformable, esto quiere decir que puede cambiar su forma o volumen conforme lo necesite. Y no consume oxígeno, o sea, no consume su propio oxígeno que transporta. Cumple su función mediante la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina es la principal transporte de gases y vive 120 días. Ahora sí, hablamos un poco sobre algunos tipos de anemia. Vamos a hablar un poco sobre la anemia ferropénica. Esto ocurre por déficit de hierro y sus causas más comunes son la disminución del aporte de hierro, una dieta inadecuada, disminución en la absorción de hierro, esto puede ser por alcoholidria, gastroctomía, una enfermedad celíaca, mala absorción, etc. Un aumento de la pérdida de hierro, esto puede ser por sangrado crónico, menstruación, pérdidas ginecológicas y hemólisis. Un aumento en las necesidades de hierro, esto puede ser por el propio embarazo, crecimiento, etc. Un déficit congénito de transferrina, esta es una causa más rara, pocas veces se da. Fisiopatología de la anemia ferropénica. El hierro tiene dos valencias. Tenemos que saber esto, que existe la valencia 3, hierro férrico, y la valencia 2, hierro ferroso. Esta valencia, la valencia 2, se utiliza para sintetizar el grupo hemo de la hemoglobina, esto es lo más importante. La absorción de hierro se encuentra en algunos alimentos. Carne e hígado se encuentra valencia 3, fruta y verdura se encuentra solo la valencia 2. Ok, hablemos sobre la absorción de hierro en sí. El hierro va a ser absorbido por el transporte divalente de metales 1 en el duodeno cuando es de valencia 2, pero cuando es de valencia 3, este tiene que ser transformado a valencia 2 mediante citro como duodenal porque pueda ser absorbido, ya que no absorbe valencia 3. Tiene que tener en cuenta también que cada día se debe tener una ingesta diaria de 10 a 30 miligramos día de hierro, ya porque el total que se absorbe solamente es de un 10%, o sea, 1 miligramo por día. Una vez que el hierro ingresa al enterocito, este se une a la proteína denominada ferritina, que esta es la que va a transportar el hierro al otro lado de la célula, para que llegue a la ferroportina. La ferroportina, como su nombre lo dice, es una célula de transporte que va a ayudar a que ingrese al torrente sanguíneo. Una vez que ingrese al torrente sanguíneo, esta se encuentra con la transferrina, otra célula de transporte que lo que va a hacer es llevar el hierro donde se necesite, principalmente la médula ósea, obvio, para producir eritrocitos. El hierro que sobra se va a la ferritina del hígado, ya que aquí también se encuentra ferritina. Esto va a conformar, ya que conforma también el principal almacenamiento, el almacén de hierro. Esta reserva se va a utilizar solo cuando no se cumpla la ingesta diaria de hierro. En cuanto a las manifestaciones clínicas de una anemia ferropénica, cuenta con una conjugación de los síndromes que son el síndrome anémico y síndrome ferropénico. El síndrome anémico, que da en la mayoría de los tipos de anemia, que son astenia, fatiga, palpitaciones, disnea, mareo, cefalea, palidez y mocutonía. También va a presentar un síndrome ferropénico, que es una estomatitis angular, lotitis, unocena, una coeuniquia, que son las uñas en forma de cuchara, pica, que es el consumo de no comestible, pueden ser hielo, tierra, cualquier cosa, y neuralgias y parestesias. En cuanto a su diagnóstico, se va a diagnosticar la clínica más una anemia microcítica hipocrónica. Va a mostrar la disminución del volumen corporal medio y la hemoglobina baja disminuida.
El examen de laboratorio va a mostrar un hierro sérico disminuido, una ferritina disminuida, una transferrina aumentada, una saturación de transferrina disminuida y una protoporfirina libre aumentada también. El tratamiento a este tipo de anemia va a ser tratar la causa más un suplemento de hierro. También se puede administrar hierro oral, 60 miligramos día, hierro parenteral, si en caso de la hemoglobina estar por debajo de 10, y plaqueta globular si la hemoglobina está por debajo de 7. Ahora, la anemia megaloblástica. Este tipo de anemia ocurre por déficit de vitamina B12 y vitamina B9. En cuanto a su etiología, esta puede ser una disminución en la ingesta de vitamina B12, disminución en la absorción de vitamina B12, ya sea por déficit de factor intrínseco, alteración en el ion terminal, bacterias que consumen cobalamina, insuficiencia pancreática exocrina, puede ser también una anemia perniciosa, etc. En cuanto a su fisiopatología de la anemia por déficit de vitamina B12, la cobalamina o vitamina B12 se obtiene solo exclusivamente de animales. Una vez que está ingerida, entra al estómago, esto lo proporciona dos elementos importantes. Primero, ácido clorhídrico para que pueda separarse, pueda viajar como una partícula individual, una molécula individual, perdón, y el factor intrínseco para que ayude en su transporte. La cobalamina se une a la proteína R que se encuentra en la saliva, transita por el duodeno. Al nivel del duodeno se va a transportar a la cobalamina a lo largo de todo el intestino delgado hasta llegar al ilión terminal. Una vez aquí, se encuentra con la proteína cobilina. Este es un receptor que va a recibir a los elementos cobalamina más factor intrínseco. A solamente los factores, no solo a uno, y los absorbe a ambos. Luego se separan los dos elementos, la cobalamina se une a la transcobalamina, que esta es una proteína de transporte. Entonces, tenemos que saber que si hay una alteración en este metabolismo va a provocar una anemia por déficit de vitamina B12. Manifestaciones clínicas por la anemia por déficit de vitamina B12 suele manifestar un síndrome anémico, que ya sabemos cuáles son los síntomas mencionados anteriormente, más una glotitis, que es inflamación de la lengua, y un trastorno neurológico. Este trastorno neurológico va a mostrar también polineuropatía, degeneración, combinación subaguda, paresia, que es debilidad de los miembros inferiores, sensación de pérdida total de la profunda de la sensibilidad y algunos casos de demencia. En cuanto a su diagnóstico, por anemia por déficit de vitamina B12, va a ser la clínica más una anemia macrocítica hipercrónica aumentada con un aumento del volumen corporal medio y HCM aumentado. El examen de laboratorio va a mostrar una vitamina B12, por supuesto, disminuida, una vitamina B9 normal, una hemocisteína aumentada y un mitermalogínico aumentado. En cuanto a su tratamiento de la anemia por déficit de vitamina B12, va a ser tratar la causa y una dricosocobalamina 1 miligramo al día por 1 a 2 semanas. Esto al mes se va a normalizar. En cuanto a la etiología por déficit de vitamina B9, esto ocurre por la disminución en el aporte de vitamina B9, de la desnutrición o alcoholismo, disminución en la absorción, por enteropatía, fármacos, etc. Un aumento en las necesidades de vitamina B9, esto ya puede ser infancia, embarazo, anemia hemolítica, etc. Un antagonista de la DFH reductasa, que puede ser metrexato, etc. Y incrementos en la pérdida de vitamina B9, ya sea enteropatía y hemodiálisis. En cuanto a su fisiopatología por déficit de vitamina B9, tenemos que recordar que es un cofactor que está desactivado, entonces tiene que llegar al interior de la célula para poder activarse y poder ejercer su función. Entonces ingresa a la célula, se convierte en el dihidrofolato y mediante el dihidrofolato reductasa se convierte en tetahidrofolato, que es la forma activada. Porque una vez sabiendo esto, tenemos que saber también las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas por anemia por déficit de vitamina B9, esto va a mostrar una anemia macrocítica normoclínica sin alteraciones neurológicas. En el diagnóstico por déficit de vitamina B9, tenemos que medir la vitamina B9 en suero. Esto nos va a mostrar sobre alteraciones recientes y tenemos que complementar esto con medir también la vitamina B9 intraericitario, que esto va a mostrar cambios en la reserva de eritrocitos.
En los exámenes de laboratorio entonces va a mostrar vitamina B12 normal o disminuida, vitamina B9 en suero disminuido, vitamina B9 intraerositario disminuido, homocisteína y la homocisteína aumentada. En cuanto a su tratamiento por anemia por un déficit de vitamina B9, se suele suministrar ácido fólico de 1 a 5 miligramos día por 4 meses, profilaxis con 1 miligramo en caso de embarazo o enfermedades hemolíticas crónicas y ácido fólico 1 miligramo si se toman fármacos que alteren el folato de reductasa. En cuanto a la anemia por enfermedades crónicas, en cuanto a citología, puede ser provocada por infecciones crónicas, ya sea VIH, tuberculosis, que son las más comunes, neoplasias malignas, que son linfoproliferativas, enfermedades autoinmunes, ya sea por lupus, artritis, etc. Enfermedades renal crónicas, síndromes de anemia cardiorrenal, que esto es nada más que una triada que muestra insuficiencia cardíaca, renal y anemia. En cuanto a la fisiopatología de este tipo de anemia, esta ocurre dentro del contexto de la enfermedad inflamatoria crónica, y ya sea por la incidina o por otro mecanismo, va a alterar la síntesis de eritrocitos, y esto ocasionará una depresión en el uso de hierro. Esto quiere decir que sí existe hierro, pero se está utilizando mal. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, la anemia por enfermedad crónica a menudo es leve, y en caso, normalmente no suele mostrar síntomas, pero en el caso, si se da el caso, puede sentirse débil, dolor de cabeza, cefalea, palidez, etc. En cuanto a su diagnóstico, el examen de laboratorio va a mostrar un volumen corporal medio normal o disminuido, una ferritina normal, un hierro sérico disminuido, una transferrina normal o disminuida y una transduración de transferrina disminuida. En cuanto a su tratamiento, con frecuencia no requiere ningún tratamiento, sino que con tratar la causa de origen, esta ya estaría tratada, pues ya estaría lista. Pero suele hacerse una transfusión sanguínea, hierro suministrado vía intravenosa, proteína, etc. En cuanto a la anemia hemolítica, esto ocurre cuando hay una destrucción patológica de los eritrocitos. La anemia hemolítica la podemos clasificar en dos grandes grupos: intracorpulares, que son las causas congénitas. Estas suelen ser por alteraciones de la membrana, alteraciones del metabolismo, alteraciones de la hemoglobina. Pueden ser extracorpulares, que son las adquiridas, y también la podemos clasificar según donde ocurre la hemólisis. Esta puede ser intravascular en los vasos sanguíneos o extravascular en el vaso. En cuanto a su etiología, un problema puede ser por un problema autoinmunitario, anomalías genéticas dentro de los glóbulos, infecciones, coágulos, transfusión de sangre con un donante que no es compatible con el receptor. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, se manifiesta mediante el síndrome hemólico, que puede ser el síndrome hemólico agudo, que es una triada de anemia, ictericia, prehepática y esplenomegalia. Se puede manifestar también como un síndrome hemólico crónico, que muestra alteraciones óseas, coleolietasis, insuficiencia renal, nefrodiálisis, etc. Si es intravascular grave, puede dar hemoglobinuria. En cuanto al diagnóstico, se pueden hacer exámenes de biometría hemática, reticulocitosis, LSH sérica, bilirrubina, hematoglobulina. En cuanto a la fisiopatología de este tipo de anemia hemolítica, es que va a depender según el grupo o causa o lo que la cause. Esto ha sido todo, gracias por su atención.